Bueno, hacemos el 6. Ah, ¿se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe, se ve. ¿Se ve la pantalla o no? El PowerPoint se ve, el Ah, ejercicio 6. está bien. Está bien. Perfecto. Bueno, hacemos el 6, que del que ustedes me decían de salario. A lo mejor ustedes ahora que este es parecido al que dio Ivana, la misma terminología lo pueden entender. Bueno, fíjense que dice, este es el último. En base a los datos que se presentan en el cuadro se pide lo siguiente. Calcular una serie de salarios reales en pesos a precios del año 2002. Fíjense que acá dice, con base en el 2002, dice en pesos del año 2002. Luego calcule el salario real en pesos, pero a precios del año 1998. Y después, en el punto B dice, ¿cuánto perdió de poder de compra el salario entre el año 98 y 2001? Y en el punto C, compare el incremento nominal del salario en el último año en comparación al primero, respecto del poder de compra del mismo entre ambos años. Y los que nos dan en este caso es una serie de años que son del año 98 al año 2002, y los salarios expresados en términos corrientes o nominales son 560, 540, 530, 520 y 610. Y en este caso nos da una serie de IPC, no sabemos qué año es porque no tenemos el de base 100, que es 102, 103, 104, 105 y 106. Y lo que tenemos que determinar en el primero era calcular una serie de salarios reales en pesos a precios del año 2002. Entonces, Profe, ¿sí? en la fotocopia nosotros, capaz que está mal. Nosotros en la fotocopia el último IPC nos dice 160. Sí, está mal, es 106. Sí, ¿Es 106? sí, 106. Entonces, ¿sí? ¿Lo corrigieron? Calcular una serie de salarios reales en pesos a precios del año 2002. ¿Qué tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos una serie de IPC y salarios corrientes. En este caso tenemos salarios corrientes o constantes. De base año. Y vamos a tener que hacer el salario corriente dividido el IPC por 100. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que llevar a ¿qué? Porque lo tenemos que sacar primero salarios en términos reales o constantes con año 2002. Nosotros tenemos un IPC que no sabemos en qué año está expresado, pero sabemos que en el 2002 no, porque es 106. Claro, tenemos que hacer un cambio de base al año 2002 primero. Perfecto, exacto. Y después tenemos que hacer otros salarios reales con base año 98. Entonces tenemos que tener dos bases de IPC, uno con base en el 98 y otro con base año 2002. Claro. ¿Sí? Bueno, acá no sé por qué hicimos primero el 98. Entonces, sabemos que el año base es 100, porque es el año 98. El año 99, el IPC, ¿cómo lo sacábamos? 103 dividido 98 por 100. 98 es el año. 103 dividido 102. Por 100, Por claro. 100. 102 sería, Sí, sí. te entendí que quisiste decir el año 98, perfecto. Después hacemos el año 2000. ¿Cómo sería? 104 dividido 102 por 100. Está, perfecto. ¿Todos lo van entendiendo? Después hacemos 105 dividido 102 por 100 y 106 dividido 2, 102 por 100. Ahí sacamos una serie de IPC con base en el 98. Podemos sacar ya los salarios reales, pero como también nos pide los salarios reales con base en el 2002, lo que podemos sacar es entonces un cambio, hacemos también un cambio de base. Como el año de base es el IPC, es del año 2002, sabemos que es 100. Entonces, ¿cómo hacemos? El año 98, ¿podemos sacarlo con esta serie de IPC o esta es lo mismo? El año 98, ¿cómo hacemos? 102.
Serían los 100 dividido 103, o 102, ponele, ¿Sí? dividido 106 Muy bien. por 100. Por 100, 103. Sí, 103, ¿cómo sería? Dividido 206 por 100. Perfecto. Y así vamos sacando entonces toda la serie de IPC con base año 2002. Y después lo que tenemos que determinar es, nosotros tenemos expresados los salarios en términos corrientes o nominales, o sea, expresados en cada uno de los años que corresponde, y lo tenemos que llevar en términos reales o constantes de base año 2002 y 98. Entonces, ¿cómo hacíamos? Para llevarlo, en este caso primero nos pedía los salarios reales con base año 2002. ¿Quién se acuerda cómo usábamos las fórmulas? Dividís el salario corriente Dividido. por el IPC de ese año, no, dividido el IPC de ese año por 100 sería. Muy bien, ¿cómo sería en este caso, en el 98? 560 dividido 96,23 por 100. Muy bien, ahí sacás los salarios reales con base año 2002. Después hacíamos 540 dividido 97,16 por 100 y me da el salario del año 99, 555,78. Después sacábamos para el año 2000, 530 dividido 98,11 por 100, me da 540,21. El año 2001, 520 dividido 99,05 por 100, y me da que el salario real del año 2001 con base año 2002 es 524,99. Y el año 2002 queda igual, o sea, los salarios en términos corrientes o nominales quedan igual que los salarios en términos reales o constantes del año 2002, porque son el periodo de análisis, el año base que estamos tomando. Ahora vamos a sacar los salarios reales del año base 98. ¿Cómo hacíamos acá? Otra vez la misma fórmula, pero ahora, ¿qué usamos? 560 dividido 100 ¿Está bien? por 100. 100, este año es el mismo porque es el año base. 540 dividido 100,98 por 100. Perfecto. Bueno, y así vamos sacando cada O sea que uno lo que tomarías sería el IPC del año 98. Claro, porque estamos sacando. La misma fórmula. Para sacar los salarios en términos reales, o sea, reales o constantes de un año base, siempre tenemos que determinarlo a partir de los salarios en términos nominales o corrientes. Entonces, siempre vamos a dividir los salarios en términos nominales, o sea, los salarios expresados en cada uno de los años que estamos analizando, lo vamos a dividir por el IPC del año base que vamos a analizar, que vamos a llevarlo al salario real. Entonces lo dividimos por el IPC del año que de la serie de años de IPC que estamos analizando, y lo multiplicamos por 100. Ahí podemos determinar los salarios, en este caso, reales o constantes del año 2002 o del año 98. Siempre cuando vemos por qué IPC lo dividimos, por qué índice lo dividimos, tenemos que ver cuál es el año base al cual lo queremos determinar, o el periodo de análisis, como dice el ejercicio. A precios, fíjense que el ejercicio dice a precios del año, tenemos que determinar los salarios reales a precio del año 2002. Porque ¿qué pasa? Lo que yo les decía al principio. Nosotros al llevarlo a términos reales a precios del año 2002, son todos pesos de ese año, los podemos analizar. Ahora, en la pregunta que sigue lo vamos a ver eso. Bueno, una vez que determinamos los salarios reales en base a año 2002 y 98, lo que pide... A ver, esperen. Está bien. Lo que pide en el punto B es cuánto perdió de poder de compra el salario entre los años 98 y 2001. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué analizamos? Haces el salario real más reciente dividido el más lejano menos 1%. Perfecto. Fíjense que acá lo podemos analizar. Siempre esto que estás diciendo, siempre se analiza en términos reales, ¿sí? Porque si lo analizamos en términos corrientes o nominales, también lo podemos analizar, pero no son pesos de diferentes años. Este ejercicio en particular,
no se nota la diferencia, pero hay veces, en algunos ejercicios que a veces tomamos en los parciales, que en términos corrientes o en términos nominales, uno ve que el salario aumentó. Decimos, bueno, ganó de 560 a 510, pero cuando lo analizamos en términos reales, en realidad perdió poder de compra. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo. Sí, ¿Cómo? porque cuando es corriente no tenés en cuenta la inflación. Entonces, Claro, exactamente. podés aumentar. Claro, exactamente. Por ejemplo, en este caso, bueno, acá hay un caso, son números muy chiquitos, pero fíjense acá. Ustedes dicen, del año 98 al año 2002, el salario aumentó. De 560 aumentó a 610. Pero cuando nosotros lo analizamos en términos nominales, en términos reales, perdón, como dijo recién, bueno, el chico que habló, fíjense que en realidad no aumentó, perdió 9,79. ¿Sí? Si nosotros lo hubiésemos analizado, fíjense que en el punto C dice, compare el incremento nominal del salario en el último año en comparación al primero respecto del poder de compra del mismo entre ambos años. Entonces, si nosotros comparamos en términos nominales, lo que les decía recién, si nosotros lo comparamos en términos nominales, de 560 aumentó en términos corrientes o nominales el salario. ¿Aumentó cuánto? Un 8,93%. Pero si nosotros lo comparamos en términos reales, a ver que vemos el cuadro. Y ahí, ¿cuánto perdió de poder de compra el salario entre los años 98 y 2001? Ahí, el salario del 2001, ¿de cuál columna lo sacás? Para los dos. Claro, Haces dos para cálculos los dos, distintos. exactamente, sí. Entre el 98 y el 2001, exacto. ¿Sí? Fíjate. Claro, haces el del 2001. Hicimos los dos porque sería lo mismo. O sea, fíjate que tanto lo compares en base a año 2002 o 98, es lo mismo. ¿Ves que da lo mismo? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Y acá Sí, sí. y en el punto C lo estamos comparando en términos nominales. La primera columna, o sea, en pesos de cada uno de los años. Los 560, que es el periodo inicial del año 98, lo comparo con el salario nominal del último año, del año 2002, 610 menos 1%. Y me da que se incrementó 8,93. Si lo comparamos en términos reales, fíjense que en el año 98, en base en el 98, no sé si lo tienen ahí o se lo llevo al otro ejercicio. Fíjense que en base en el 98, el salario en términos reales del año 98 era 560, y el del año 2002 era 586. 586,98 era el salario real con base en el 98 del año 2002. Y 560 es el salario real del año 98. Menos 1% me da que en realidad acá también ganó poder de compra, pero no en la proporción que miramos en términos nominales. Hay otros ejercicios que lo que yo les decía recién, que vemos que en términos nominales aumentó el poder de compra, aumentó el salario, pero cuando lo analizamos en términos reales, como la inflación fue mucho más grande que el aumento que tuvo ese salario, en realidad perdió poder de compra. Y acá lo analizamos en términos reales del año 2002. O sea, el salario en términos reales con base en el 2002 es 610, y con los salarios reales con año 98 con base en el de 2002 es 581,94. Menos 1% nos da lo mismo. Nos da que del año 98 al 2002 aumentó un 4,82%. En términos reales, si nosotros lo comparamos en términos nominales, el aumento fue mucho más grande. Fue 8,93. Perfecto, profe. Bueno, ya les digo, después yo si quieren les voy a subir, o antes de que sea el parcial, les subo un ejercicio donde esto se ve más claro. Y una de las cosas que siempre analizamos es, supónganse que ustedes están mirando los salarios en términos nominales.
y hay una puja por un aumento de precio, entonces un aumento de salarios, ¿en cuánto tendría que aumentar para ustedes el salario real para que el asalariado no pierda poder de compra? ¿Cómo lo tendríamos que analizar? ¿En términos nominales o en términos reales, en principio? Reales. En términos reales. Entonces, supónganse que el sindicato les pregunta, ¿en cuánto tendría que aumentar el salario para que no pierdan el poder adquisitivo o poder de compra? ¿En cuánto tendría que aumentar el salario en términos reales? En el mismo porcentaje que la inflación. Exactamente, el mismo porcentaje que la inflación, ¿sí? Que lo analizamos acá con el IPC, bueno, en este caso no lo analizamos, pero tendríamos que analizar cuánto fue la inflación, ¿se acuerdan que lo sacamos en el otro? Lo analizamos a través de los IPC, cuánto fue la inflación, y como mínimo el salario tiene que aumentar en la misma proporción, para que no pierdan poder de compra. Hay un ejercicio después que es así, que lo podemos ver bien. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, los que no hablaron mucho, Esto- ¿sí?